Sí. Oye, bueno, se puede ir sacamos. Tenemos que hacer una enunciación. Pidiendo ayuda a Lorena y diciendo Bien. ¿Puedo tomar el control? El... Ahí. Bien. La cátedra, para que sepan, para que vayan sabiendo, para que sepan. La cátedra tiene alternativa de desarrollo de corte y caso clínico. Entonces, la semana anterior, esas 2 semanas antes, vamos a revisar cómo se desarrolla un caso clínico para que puedan estar bien. Eso, vamos de a poquito. El caso clínico ya vamos a meter fármaco, cálculo de dosis. ¿Ya? Y que está haciendo con sus pacientes. Bien, entonces, hoy día vamos a terminar primero lo que es el sistema respiratorio. Vamos a terminar con vías respiratorias bajas. Principalmente esas 3 patologías, ya que son las más prevalentes en el caballo. Hay otras que aquí no están, como por ejemplo burma, influenza, porque las vamos a ver cuando veamos enfermedades de uso obligatorio. Ya, ahí la vamos a revisar, esas patologías. Antes de empezar el centro respiratorio, o sea, bajo, tenemos que hacer el recuerdo de la anatomía, recordar cómo es el pulmón del caballo. Ya tenemos 2 lóbulos radiales, 2 caudales y un accesorio que va hacia la vena. ¿Ya? Y difícil, les digo. Entonces, los apicales, los caudales serían diafragmáticos, que van en contacto con el diafragma, y uno accesorio que va hacia la derecha. Bien. Tenemos circuitos pulmonares. ¿Cuál es el sonido vesicular? Ya que se le conoce como murmullo vesicular, o sonido vesicular, ¿cierto? Y los ruidos son los que vamos a encontrar en palabras. Crepitaciones, ¿saben cómo es la crepitación? O se asemeja, aparece los fans, ¿cierto? Conjugándose. ¿Y dónde solemos encontrar esos sonidos? ¿Ya? ¿Con qué patología? Ya, muy bien. Sibilancias. ¿En qué patología solemos encontrarlas? Conjuntivo, ¿cierto? Cualquier que genera productos espacios. ¿Y los rosas pleurales? cuando tenemos líquido por el pulmón. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí suena como lijas. Ya. Y para nosotros evaluar el tracto respiratorio bajo, tenemos distintos tipos de métodos diagnósticos que van a ser parte de nuestra ruta diagnóstica cuando sea pertinente. Tenemos la endoscopía. Ya en el endoscopio podemos, cuando ya
pasamos, ¿cierto?, la laringe, entramos a tráquea y estamos hablando de tracto respiratorio bajo. Podemos evaluar entonces la tráquea, su conformación, si tenemos cicatrices, si hay estenosis, si hay tumores, si hay secreción, ya sea sangre, moco, ¿cierto?, cuerpos extraños, etcétera, y podemos llegar finalmente con el endoscopio hasta la caries, ya donde vamos a poder diferenciar los bronquios principales y los secundarios. Y también observar la carina. Ya después vamos a ver fotografía, pero la carina debería ser con un aspecto afilado, ¿ya? Cuando está normal y cuando está muy redondeada y perénica ya nos habla de un proceso inflamatorio, por lo tanto ya hay una patología. También podemos tomar radiografías. En el potrillo es mucho más fácil porque cabe todo el tórax en una placa radiográfica versus en el caballo adulto, que va a ser mucho más complicado porque tenemos que tomar 4 placas para abarcar todo el pulmón, ¿ya? Y dentro de la radiografía podemos encontrar distintos patrones. Yo sé que están viendo recién imagenología, no sé si ya vieron los patrones pulmonares. ¿Algunos? En perro, gato, ¿no? Ya. Tenemos 4. Ya tenemos el intersticial, que significa que está abarcando el intersticio, ¿cierto?, del pulmón, ya lo que une los bronquiolos con el alveolo, ¿cierto?, lo que une las demás estructuras. Y tenemos 3 tipos. Tenemos el nodular, que es donde nosotros vamos a ver ciertas pelotitas como blancas a la radiografía. El miliar, que es muy parecido, pero estas pelotitas son muy chiquititas. Ya, y el difuso es porque no existe como este patrón de pelotitas, sino que se ve totalmente todo el parénquima o el intersticio, perdón, se ve como mucho más blanco, ya radiopaco. El alveolar es principalmente se llama así porque lo que sucede es que algo está ocupando el espacio del alveolo, por lo tanto el alveolo yo dejo de verlo negro y empiezo a verlo con líquido, ya, y lo que yo veo negro son los bronquios. Por eso se llama bronquiograma aéreo. Entonces, yo voy a tener una radiografía y lo que voy a ver van a ser los bronquios llenos de aire, pero los alveolos llenos de líquido. Ya, por lo tanto, generalmente eso se da en edema pulmonar o cualquier otra patología que va a acumular líquido dentro de los alveolos. Después tenemos, vamos a ver, tenemos imágenes, pero no sé si de todos. Ahí la compro. Tenemos el bronquial, que dependiendo del corte que nosotros hagamos con la radiografía, que puede ser cervical o transversal, es la apariencia que nosotros vamos a encontrar. Se dice que cuando son cervicales vamos a ver como una especie de líneas de tren, y cuando es transversal unas donas, ¿ya? Ese corte es hacia el bronquio, ¿ya? Y lo vamos a ver cuando el bronquio está inflamado, ya sea peribronquial o dentro del bronquio, ¿ya? Por lo tanto, el bronquio aumenta su pared de tamaño, ya sea por depósitos de colágeno, remodelación, fibrina, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. Los bronquios se ven, pero sus paredes son muy delgadas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el engrosamiento de las paredes, que se van a ver radiopaco, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un patrón bronquial. Y por último, el vascular, el pulmón se le ve la vasculatura. Ya es normal que la vasculatura esté, pero cuando está aumentada de tamaño, es generalmente la parte patológica, y es porque podríamos tener cierta hipertensión a nivel pulmonar. Ya, entonces es importante evaluar también radiográficamente el pulmón, porque estos patrones nos van a poder indicar algo. Sin embargo, el caballo en normalidad tiene un patrón bronquial intersticial leve, ¿ya? Así que si ustedes ven un patrón bronquial intersticial en un caballo que sea muy leve, difuso, es normal, ¿ya? También podemos hacer ultrasonografía, pero la ultrasonografía solo nos deja ver, ¿cierto?, la pleura, la superficie, no podemos penetrar debido a la cantidad de aire que existe dentro del pulmón. Así que solamente nos sirve para evaluar que las pleuras no están inflamadas, que no existe líquido entre medio y que están sincrónicas al moverse, ¿ya? Y obviamente evaluar también la caja torácica, si encontramos líquidos, si hay fibrina, etcétera. Vamos a ver colas de cometa también en algunos casos. ¿Saben lo que son las colas de cometa? Deshidratación. ¿No? ¿Lo vas a ver ya? No, eso fue el hueso. No se pasaba. ¿Sí? Las colas de cometa es cuando encontramos que ustedes van a evaluar con la sonda del ecógrafo, van a evaluar la superficie de las pleuras. Cuando las pleuras tienen rugosidades o imperfecciones, se van a formar como unas proyecciones hacia abajo que se llaman colas de cometa. ¿Ya?
Bueno, voy a ver si tengo imagen ahí. Es normal, ¿ah? Es normal cuando ustedes están, por ejemplo, en zonas que están colindando con otros órganos, como por ejemplo cuando están cerca del corazón o cuando están cerca del diafragma, porque es normal que se arrugue un poquito la pleure, ya por el hecho de que esté en contacto con otro órgano. Pero cuando estamos en la mitad del pulmón, no deberíamos encontrar o encontrar bulbo. Ya cuando hay muchas o de muy grande tamaño, ya es patológico. También podemos evaluar el pulmón a través de la gasometría, ya que medir los gases arteriales en nuestro paciente. Recordemos que la función del pulmón, ¿cierto?, es el intercambio gaseoso, por lo tanto, si está fallando en esa función, nosotros lo vamos a reflejar en la gasometría, podemos verlo reflejado en el pH, en la concentración de CO2 y de oxígeno, ¿ya? También podemos hacer aspiraciones traqueobronquiales, ¿ya? Eso de 30 a 50 ml es lo que nosotros depositamos en la tráquea para luego después recuperarlo, ¿ya? Tenemos dos opciones. Una, que lo hagamos a través del mismo endoscopio, entramos a través de la tráquea y con un espacio, ¿cierto?, que tienen algunos endoscopios que para hacer biopsia, uno introduce un poco de líquido y luego lo recupera, ¿ya? Y después eso se manda a citología, cultivo, lo que sea necesario. ¿Cuál es el problema de hacerlo endotraqueal? Es que pasamos por la nariz, pasamos por la laringe, lugares que no son asépticos, por lo tanto igual estamos arrastrando bacterias al lugar y podríamos, ¿cierto?, tener falsos positivos. Versus el transtraqueal, que lo que hacemos nosotros es ingresar a través de las manillas traqueales, ya con una cánula o incluso con una aguja 18G, obviamente previa a cierta antisepsia, dicotomía, etcétera, revisar lo más posible. Y entonces ingresamos esos ml directamente, nos saltamos el camino de la nariz, ¿ya? Después tenemos el lavado bronquioalveolar, esos 100 ml 100 kilogramos es la cantidad de suero que yo voy a colocar en mis bronquios para luego recuperar, ¿ya? Si no recuperan todo cuando lo hagan, no se asuste, generalmente se recupera entre el 70 y el 80% de depositarlo, ¿ya? El resto se va a reabsorber solo. Se hace con suelo fisiológico tibio, ya para evitar la broncoconstricción si lo hacen con un solo lado. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a introducir una sonda que es para el lavado bronquialveolar y se introduce hasta llegar a los bronquios. Ya, ahí se deposita entonces, por ejemplo, si pesa 500 gramos de caballo, van a ser 500 ml y luego se recuperan, eso se manda al laboratorio y se hace citología, cultivo, por el que ustedes soliciten. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos o cuando solicitamos uno versus otro? Es dependiendo de la patología que nosotros sospechamos. Si es una patología difusa, ya que puede ser en cualquier lóbulo del pulmón, vamos a elegir el lavado bronquialveolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros dirijamos la sonda, ¿cierto?, hacia el lóbulo que nosotros queremos evaluar. Por lo tanto, solamente lo podemos usar cuando pensamos que todos los lóbulos están afectados. Entonces, independiente de donde entre mi sonda, voy a tener una muestra representativa. ¿Ya? Versus la aspiración de traqueobronquial, que es cuando nosotros sospechamos de un punto focal. ¿Ya? Como la tráquea acumula, ¿cierto?, todos los fluidos que vienen de cualquiera de los lóbulos del pulmón, va a ser, ¿cierto?, una muestra representativa independiente de cuál va a ser el lóbulo que esté afectado. ¿Ya? Por lo tanto, aspiración traqueobronquial, problema focal, lavado bronquialveolar, problema difuso. ¿Ya? También podemos hacer una toracocentesis, idealmente para que nosotros entremos a la caja torácica, deberíamos hacerlo con eco guiado, ¿ya? Pero a veces no tenemos el ecógrafo, por lo tanto ahí están como las coordenadas para que subir, ¿ya? Entre el sexto y el séptimo espacio intercostal hacia el lado derecho, o entre el séptimo y el octavo en el lado izquierdo sobre el colegra. Ya estamos hablando de colegra, ¿no es cierto? Sí, ya. Bien. Entonces, ustedes no sé si han visto alguna vez una toracocentesis. ¿Ya? ¿Sí? Ya, las toracocentesis jamás son rectas, ya uno no entra directamente en ese espacio, sino que uno entra a unos espacios mucho más caudales y avanza, ¿cierto?, hacia el craneal y entra, ya haciendo como un túnel en la piel, para evitar, ¿cierto?, los neumotórax, ¿ya? Si ustedes colocan una sonda, tanto lo que puede salir también puede entrar, entonces tienen que tener mucho cuidado con el uso de las sondas cuando van a entrar la cosa. ¿Ya? Bien, y se entra por craneal,
ya, de craneal a las costillas. ¿Por qué tengo que entrar craneal? Ya, el campo caudal, ¿cierto? Paquete neurovascular, campo detrás, por caudal. También podemos tomar biopsias pulmonares que pueden ser ecoguiadas, o si no, también podemos utilizar los mismos puntos de referencia para entrar al pulmón. Idealmente ecoguiada para que nosotros veamos cuál es el pulmón afectado y podemos tomar una biopsia representativa. Y también podemos hacer endoscopías directamente en el tórax o entre las pleuras. ¿Ya? Entonces, todos esos son mis métodos diagnósticos adicionales, ¿cierto? Más la prueba de la reinhalación que lo vimos anteriormente, y la prueba de la bolsa, para poder acotar un poco más mi diagnóstico, que sea mucho más fácil. ¿Ya? Obviamente también tenemos el perfil, el hemograma, la patología clínica, y también nos va a ayudar bastante. Y cuando está atendiendo a un paciente, que no le hagan todo este pool de exámenes, sino que cuando ya ustedes hacen como la recolecta de anamnesis y signos clínicos, elijan cierto los más adecuados para su paciente. Bien, entonces vamos viendo estas fotografías, me van diciendo ustedes qué es lo que ven. Voy a apagar un poquito para que a ver si ven mejor. Bien, decirles primero que las dos de arriba, ¿cierto? Son una endoscopía normal, ¿ya? Esta es normal velocil, la talla del caballo no es totalmente circular, es un poquito achatada. Y esta es la carina, el lado derecho donde tenemos cierto lóbulo accesorio y el lado izquierdo. ¿Ya? La carina tiene que ser afilada para que esté normal o esa apariencia. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vemos en esta fotografía? ¿Ya? Más que pus, puede ser pus, pero se dice secreción mucoporoléptica. ¿Ya? ¿Esto de acá? Lo mismo, ¿cierto? Pero en un mayor grado. ¿Ya? ¿Esto de aquí? Muy bien, ves que la carina no es igual, perdió como su borde como afilado, está como mucho más planita, eso es una carina inflamada. ¿Esto de acá? ¿Ah? ¿Sangre? ¿Ya? ¿Esto de acá? Más sangre, más sangre. ¿Esto de acá? ¿Ya? Esto es un colapso traqueal. ¿Ya? ¿Esto de acá? Una masa, una neoplasia, un tumor, ¿cierto? Un aumento de volumen. ¿Esto de acá? ¿Ven cómo la neoplasia? Una inflamación. Ya, esto de acá es una estenosis. Ya, se fijan, acá hay una cicatriz, seguramente de una traqueostomía, y se genera una estenosis, ya, de la tráquea. Y esto de acá, nuevamente, ya. Bien. Entonces, uno puede ir viendo esa, para usar la endoscopia. ¿Ya? Bueno, y tenemos que hacer las radiografías, como les decía, en el cordillo es mucho más fácil, porque el cordillo podemos sacar una placa y abarcar toda la cavidad torácica versus el caballo adulto. ¿Ya? Una que tenemos que sacar 4 placas, ojalá, y la otra es que tenemos que tener un equipo de alta potencia. ¿Ya? Si ustedes solamente van a sacar una placa, porque o sea, el dueño, por ejemplo, no tiene los recursos suficientes, hay patologías que van a ser mucho más dorso-caudales y otras que van a ser más daño-ventrales. Ya, por lo tanto, ahí eligen una placa, ¿cierto?, la más acertada para la patología. Por ejemplo, la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio va a ser más caudo-dorsal y las neumonías por aspiración van a ser daño-ventrales. Ya, entonces, dependiendo de la sospecha, ustedes van a elegir a qué placa le dan preferencia si es que el propietario no tiene para pagar todo el estudio radiológico. ¿Ya? Bien, entonces, eso que tenemos aquí es la placa caudo-dorsal, cuando viva la hemorragia pulmonar, sí, va a estar más afectado el lóbulo acá. Y cuando es por aspiración, va a estar más afectado el craneal. ¿Ya? Bien, entonces, no me olvidé decirles. Son 4 placas, es una caudo-dorsal, cráneo dorsal, cráneo ventral, caudo ventral. ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a ver eso. ¿Ya? Esto es un pulmón normal. Si se fijan, lo que les decía, el caballo tiene como un patrón un poco difuso.
¿Ya? A diferencia quizás del perro y el caballo, que es mucho más negro el pulmón. ¿Ya? El caballo tiene un poquito de patrón intersticial y también de bronquial. Ya, entonces vamos identificando estructuras. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Me voy a hacer nuevo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿La escápula está? Sí. El hombro. Muy bien. ¿Qué es esto? Fijan por acá. Corazón. Bien. ¿Esta de acá? La tráquea. No. No, la tráquea está arriba. Eso ven acá aquí. Craneal. ¿Y esta de acá? Caudal, perfecto. ¿Eso hacia arriba? ¿Esto qué es? Este cañón gigante que tengo ahí. ¿Ah? La aorta, muy bien. Esto de acá, más translúcido. ¿Y eso de ahí? La carina. La carina, perfecto. ¿Ya? Y tenemos la arteria pulmonar y la vena pulmonar. ¿Cuál es la que lleva la sangre oxigenada? La vena. ¿Ya? En el pulmón es al revés. La arteria es desoxigenada y la vena es oxigenada. Ya, para complicarnos la vida, lo último. ¿Ya? Y tenemos el diafragma, ¿cierto? Las costillas y el pilar del diafragma, que tiene dos. Bien. Muy bien. Ya, entonces le voy a sacar esas 4 placas para que podamos ver toda esa estructura y no perdernos de ninguna, ¿ya? Porque el tórax del caballo es muy ancho, muy grande, entonces así podemos abarcar todo. Obviamente hay unas, como ven ahí en la imagen, que van a quedar superpuestas, pero no importa, ya, así tener todo el panorama completo. Ok, entonces aquí tenemos distintos patrones, a la luz. Se me olvidó ahí jugar con la pantalla para que vamos aquí. Ahí después no me reclamen cuando vean la grabación. Ya. Esto de aquí, ¿qué patrón será según lo que conversamos? Ya, intersticial, difuso, muy bien. No se nota mucho, pero aquí después cuando vean la grabación hay unos bronquios. ¿Ya? Bien, este de acá. Como unas pelotitas negras. ¿Ah? Se ven como unas pelotitas negras. Sí, un espacio negro, un circulito. Ya, esta de acá. Se ven pelotitas. Ya, se ve más grande, ¿cierto? Tiene que ser más de 0,5 centímetros. Nodular. Entonces, nodular. Este de acá. Es intersticial. Sí, intersticial nodular, intersticial, miliar. Ya, se fijan aquí, son como puntitos solamente. Ya, esto de acá. No se nota mucho nodular. Ya, pero este es un patrón bronquial. Aquí hay un bronquio en donde se ve la dona. Ya, aquí hay otro. Después, cuando vean la grabación, quizás se vea mejor. Ya, ahí. Ahí. Ahí, pues cuando vean cuando vean la grabación se ve mejor. Ya, y tenemos bronquiograma aéreo también. Acá hay un bronquio lleno de aire, bronquio lleno de aire, bronquio lleno de aire. ¿Ya? Lo que está acá no es ningún patrón en específico, sino que es un paciente que tiene neumotórax. ¿Ya? Y cuando hay neumotórax, lo que hace el pulmón en el lóbulo dorsocaudal es empezar a comprimirse debido a que el aire, ¿cierto?, por gravedad va a subir. ¿Ya? Entonces lo que vemos acá, que el pulmón, en vez de estar ocupando toda la cavidad, va a estar un poquito más colapsado. ¿Ya? Eso, a la larga, si el neumotórax sigue, va a generar atelectasia, ¿ya? Es decir, el colapso del pulmón. ¿Cuál es el problema? Que los lóbulos que generan más intercambio gaseoso en el caballo son los caudodorsales. Por lo tanto, se va a ver bastante comprometido el intercambio gaseoso si es que tenemos atelectasia en esta zona. ¿Ya? Son los que más tenemos que cuidar. Y acá hay otro bronquio, o sea, otro patrón bronquial, ¿ya? Que son esas, ahí se nota más, ¿ya? Ahí hay otro, etc. Bien. Así tenía alta imagen. Ya, esta es la ultrasonografía. Tenemos esto que es normal, en donde, ¿qué es esta línea hiperecoica?
Estamos evaluando tórax. Imagínense que yo le tengo la sonda puesta como en el tercer espacio intercostal. Un poquito más atrás. Vamos a estar adelante. ¿Han visto alguna vez una ecografía de cualquier cosa? Da lo mismo si es de pulmón. ¿Saben cómo es como la relación o cómo uno está viendo, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, aplicarte imaginación en esto, porque más encima las imágenes están al revés. ¿Ya? Ya tienen que imaginar que la sonda está acá, arriba, ¿ya? Por lo tanto, esta sería como la pared de aquí, ¿ya? Todo lo que está acá abajo es musculatura. Y esto va hacia adentro. ¿Se entiende? Como uno mira, ya. Bien, entonces esto es músculo. Y esto, ¿qué es? No, estamos viendo así, hacia adentro. Bien. Muy bien, la pleura. ¿Ya? La pleura tenemos dos. ¿Cuáles son? La parietal y la visceral. Esas dos tienen que estar juntitas. Ya no debería haber más que una pequeña línea de líquido para lubricar. Si yo veo dos líneas hiperecoicas, eso significa ya que hay un proceso inflamatorio entre ellas. ¿Ya? Bien, aquí lo que estamos viendo son, acá es un espacio, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver que está como negro. ¿Ya? Eso de ahí es un absceso. Ya muy común en los potrillos que tienen Rhodococcus equi, que también lo vamos a ver después en la otra clase. ¿Qué será esto? Si se fijan, esto es mucho más grueso que eso. Será esto. Solo podemos ver pulmón cuando hacemos una ecografía torácica. ¿Qué más podemos ver en el tórax? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué dijo? ¿Ya? ¿Y por qué esto es la costilla? Muy bien, esto es una fractura costal. ¿Ya? Se fijan en pérdida de continuidad de el hueso. ¿Ya? Bien, esto de aquí, acá hay una pleura, acá está la otra. ¿Ya? ¿Qué es? Una pleuritis. ¿Ya? No se amarren con ninguna patología en especial. Una pleuritis que puede ser por una neumonía, etc. ¿Ya? Pero, profe, la Importante, uno es digamos, normal. esto es normal. Acá hay una línea solamente, están las dos juntitas. Versus acá, que están separadas, está el pulmón como medio corrugado, ¿cierto? Y la pleura parietal está separada de la visceral. ¿Ya? Esto de acá son las colas de cometa. ¿Ya? Estas líneas. Esto es normal cuando lo encontramos cerca del diafragma o cerca del corazón. O sea, muy caudal o muy craneal. Cuando estamos en la mitad del pulmón y vemos mucha cantidad de estas, es porque la pleura está rugosa, por lo tanto lo más probable es que esté inflamada. ¿Ya? Y tenemos colas de cometa. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, pacientes que después se van a acostumbrar cuando vean mucho o hagan muchas ecografías pulmonares, sobre todo en el lado ventrocraneal, cuando a ustedes les aparecen demasiadas colas de cometa, es muy sugestivo a una aspiración, o sea, una neumonía por aspiración. ¿Ya? Es una forma de diagnosticar. Más, obviamente, la anamnesis. No lo olviden. ¿Ya? Bien. ¿Y esto qué será? Apliquen la imaginación. ¿Ah? Yo soy súper sorda, así que díganlo fuerte. Sin miedo al éxito. ¿Sabe lo que es? Ya hay un colapso, ¿por qué? Esto es el pulmón. Por ahí. Muy bien. Todo esto es efusión. ¿Ya? Efusión pleural. Acá hay una pleura, hay colas de cometa, acá hay otra. Y lo que tenemos acá, ¿cierto? Es efusión y aquí el pulmón colapsado. Ese pulmón ya no genera ninguna función. ¿Ya? Entonces estamos perdiendo parte de nuestro pulmón funcional que genera el intercambio gaseoso. Entonces vamos a empezar a ver cambios, ¿cierto?, en nuestro paciente, va a empezar a dificultad respiratoria, podemos tener hipoxia, membranas cianóticas, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿Y es común encontrar, por ejemplo, perfusión en qué situaciones? en neumonías bacterianas, ¿ya? Puede ser ¿ya? Y esto obviamente se tiene que ordenar, ¿ya? Para respirar mejor y hacer lavados torácicos.
Bueno, las colas de tengamos seguridad y para eso no los siempre, o sea, aire siempre vas a tener, pero ya, entonces por eso hay una pequeña cantidad a veces que tú veas. Por ejemplo, cuando te hacen ecografía de colon, de repente también aparecen estas como tipo cola de cometa cuando están empanizados. ¿Ya? Pero cuando además hay una rugosidad en la pleura, se nota más. ¿Ya? Está mucho más remarcado. Ya, ahí hay un dibujito donde tenemos la técnica, ¿cierto?, del lavado traqueal, que puede ser endo o puede ser trans, ¿ya? Entrando por el tercio medio del cuello. Y justo aquí hay una curvatura de la tráquea del caballo y ahí es donde se acumula, ¿cierto?, todo el pool, toda esta secreción en donde ustedes van a colocar el líquido y después lo van a recuperar. Ya, por lo tanto, es complicado que se les vaya a hacer esa curvatura, va a hacer que se quede ahí. Y por otro lado tenemos el lavado bronquialveolar. Ahí están los valores de referencia del lavado bronquialveolar. Es más o menos lo que deberíamos encontrar y que lo vamos a ver alterado finalmente en procesos como, por ejemplo, alergias o asma. ¿Ya? Entonces nosotros entramos con la sonda bronquialveolar y llegamos hasta el bronquiolo más pequeño, en donde insuflamos para poder fijarlo y luego colocamos el líquido. ¿Cuál era para patología difusa? Va lavado. Bronquialveolar y local, el transbraquial o endotraqueal. ¿Ya? Bien, ¿qué vemos en la fotografía? Caballo, muy bien, ¿qué raza es? caballo. Caballo. ¿Ya de qué color es el caballo? Alaza, muy bien. ¿Ya? Pero tiene que hablar con los chicos, de conocer. Caballo, alaza. Es un caballo que tiene sangre de carrera, alaza. Bien, entonces, ¿qué tiene este caballito? Praxis, muy bien. ¿Ya? ¿Bi o unilateral? Bilateral. Diagnóstico diferencial de dispraxis. Muy bien, ¿qué más? Por esfuerzo, Por esfuerzo, muy bien, ¿qué más? ¿Qué vimos la semana anterior? ¿Qué cosa? ¿Cosa de qué? La semana anterior vimos ¿por qué podría sangrar un caballo por la ¿Lo dijo? ¿Ah? Por el Eso es un problema. cuando está descansado. Vimos sinusitis, ya lo olvidaron completamente. Sí, ya sinusitis, una de las causas de sinusitis era el hematomatoidal, ¿ya? Y como ustedes leyeron en el paper que les dejé las causas culturales, también saben que es por micosis celular. ¿Ya? Ya, pero en este paciente, como estamos viendo, que es varias bajas, ¿cierto? En este caso es hemorragia pulmonar inducida por el estrés. ¿Ya han escuchado sobre los pacientes? Sí. Sí, bastante frecuente, sobre todo en los caballos que son de alto rendimiento, ejercicios intensos y de corta duración. Los caballos que son más de resistencia no suelen presentar esta patología, es más complicado. Se postula que es hereditario, pero ya hay tantos caballos que lo presentan que ya es difícil saber si es hereditario o no. Ya la prevalencia es demasiado y se ha perdido un poquito eso de poder diagnosticar si es hereditario. Factores de riesgos extrínsecos, es decir, que no tienen nada que ver con el caballo, ejercicios de alta velocidad, ejercicios intensos, ¿cierto? Y temperaturas bajo los 20 grados. ¿Por qué creen que la temperatura podría afectar? Ya, no, al revés. No vamos a hidratación, paso. Ya, muy bien. ¿Sí? Ya, y factores de riesgo intrínseco, es decir, propio del paciente, va a ser la hemiplegia de la ninja izquierda, ya, y el desplazamiento dorsal del paladar. ¿Por qué? Porque si tiene una mayor resistencia al paso del aire, por lo tanto también eso nos va a generar una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Dígame. ¿O qué? ¿Cuál?
TDBB, Ajá. desplazamiento dorsal del paladar. Bien, entonces ahí está como bien simplista la etiopatogenia de esta enfermedad. Pero, ¿sabes lo que es la cardíaco? Sí. ¿Eso es lo que ¿Ya en cuánto tiempo? Minuto. En un minuto. Por lo tanto, ¿de qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué? ¿Ya? ¿Pero de qué depende? ¿Cómo manejo yo el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Ya, la resistencia vascular periférica, que tiene que ver con la hipertensión, hipotensión. Ya, de eso más o menos depende, obviamente, el volumen cierto total sistólico. Ya, si yo tengo hipovolemia, obviamente mi gasto cardíaco va a ser menor, pero mi corazón va a intentar, ¿cierto?, compensarlo a través de aumentar la frecuencia cardíaca y bajar cierta resistencia periférica. Ya, entonces es importante que sepan eso. Entonces, un caballo que está en alto rendimiento, ¿cierto?, un ejercicio bastante extenuante de alta velocidad, ¿qué va a suceder? Va a empezar a aumentar su gasto cardíaco porque el cuerpo empieza a exigir cierto mayor oxigenación. ¿Ya? Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca para inyectar más sangre y eso significa que la arteria pulmonar va a aumentar su presión. ¿Ya? Recuerden que la arteria pulmonar es la que va hacia el pulmón, no la que sale. ¿Ya? Por lo tanto, si yo aumento mi presión a nivel pulmonar de mi arteria pulmonar, por consecuencia voy a aumentar la presión de mis capilares, que son mucho más delicados. ¿Ya? Las arterias tienen una capa muscular mucho más grande, por lo tanto son mucho más resistentes a los cambios de presión, versus las arterias y los capilares, que como no tienen esta capa tan gruesa, son mucho más fáciles de romper, sobre todo los capilares. ¿Ya? Y además de esto, sumado a la presión negativa alveolar que se necesita para que el alveolo se expanda, ¿cierto?, y pueda respirar el caballo, van a hacer que mi pulmón, o sea, mis capilares se rompan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener fuerzas que van a estar aplastando y jalando, ¿cierto?, mi capilar. Entonces, esto es un capilar alveolar, ¿ya? Estos son mis alveolos. Por lo tanto, tienen que imaginar que existe una gran presión que viene, ¿cierto?, desde la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan de la presión hidrostática? ¿Sí? ¿Para dónde empuja? Hacia adentro, hacia afuera. Hacia afuera. ¿Ya? Por lo tanto, aumenta mi presión hidrostática, empiezo a empujar, ¿cierto?, a las paredes, empiezo a aumentar la presión transmural, pero por otro lado, mi alveolo se expande, lo empuja también, y cuando se achica, lo tira. ¿Ya? Entonces, todo este movimiento va a generar finalmente un colapso, ¿cierto?, en mis capilares, esa, ¿cierto?, membrana va a romperse y la sangre va a entrar al alveolo. Y es lo que nosotros vamos a ver reflejado a veces por distaxias, ¿ya? En realidad la palabra correcta pues sería si la sangre viene del pulmón. Si la sangre viene del pulmón, ¿cómo se llama eso? La distaxia. Es ¿ya? Nosotros decimos que hay epistaxis porque nosotros decimos que hay epistaxis porque es lo primero que vemos, ¿cierto? Pero después que nosotros hacemos la endoscopía nos damos cuenta que en realidad es una hemólisis. Bien, entonces mi ciclo clínico es sangre en las vías respiratorias, puede ser a nivel de la carina o incluso, ¿cierto?, de los reflejados y a los señales. Mi paciente va a tener un bajo rendimiento, no siempre vamos a ver sangre, por lo tanto hay veces que solamente lo vamos a ver reflejado como bajo rendimiento. Y epistaxis, ¿cierto?, que en realidad es una hemólisis. Ya decir que la sangre viene de pulmón. Los diagnósticos diferenciales ya los conversamos recién, y la ruta diagnóstica, recuerden siempre colocar en el análisis signos clínicos primero, ¿ya? Y después ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Entonces podemos hacer una endoscopía, que es una traqueobroncoscopía, que vamos a llegar hasta la carina, ¿ya? Y desde la carina nos vamos a empezar a devolver y vamos a ver cuánto ha abarcado la sangre. Ojo, que ustedes cuando tengan un paciente que lo más probable es que sea sangrador o reventador, que es como le llaman en el mundo hípico,
Siempre la endoscopía tiene que realizarse de 20 a 30 minutos después de que el paciente ejercitó. Si el paciente acaba de ejercitar y usted le mete el endoscopio, existen dos posibilidades. Una es que colapse la laringe y finalmente haga colapsar al paciente porque no va a poder respirar, ya porque viene demasiado agitado. O lo otro es que hagan un diagnóstico falso negativo porque dicen, yo no veo sangre, saco el endoscopio y listo, pero la sangre va a avanzar después de que pase más o menos 20 o 30 minutos. ¿Ya? Entonces, no se dan a la presión de los propietarios porque siempre descarga esperar, pero no. 20 a 30 minutos, si no, no se hace. ¿Ya? Bien. La radiografía, como dijimos, tiene que ser caudo-dorsal en el caso de los sangradores, porque es el lugar donde más se va a ver afectado, es el lugar donde más se hace intercambio gaseoso, por lo tanto, se va a ver más afectado por la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, se van a presentar más capilares encima. ¿Qué patrón vamos a ver? El patrón alveolar o también intersticial, dependiendo de cuánto tiempo lleve. Si esto se genera crónico, vamos a empezar a ver un patrón intersticial. Ya si es más agudo, si es como un único evento, realmente se ve el patrón alveolar con el broncograma aéreo. Y lo que podemos recurrir también es al VAL, en donde vamos a ver eritrocitos y hemocierófagos. El VAL lo podemos hacer incluso 2 semanas después de que el caballo reventó y vamos igual a encontrar eritrocitos y hemocierófagos. Y es una muy buena técnica para que ustedes tengan el caballo de alta y que pueda volver a competir. Obviamente, eso es un punto ideal, que nadie lo hace. Ya lo hacen solamente si visualmente ven al caballo mejor, vuelven a correrlo. Pero idealmente sería hacer este seguimiento para asegurarnos que nuestro pulmón ya está totalmente limpio y capacitado para volver a correr. Un caballo que revienta una vez es probable que reviente siempre y cada vez de una forma más grave. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de animales. Cuando se habla de hemorragia pulmonar, hay que clasificarla para que ustedes entre colegas se entiendan. Y cuando yo les digo tiene una hemorragia pulmonar, grado 3, grado 2, grado 3. ¿Ya? 0, no hay sangre. 1, carina. 2, tráquea. 3, laringe. 4, nariz. ¿Ya? Va subiendo. ¿Okay? Por eso es importante diagnosticarlo 20 minutos después para que puedan saber si viene el grado de hemorragia que tienen. Son muy pocos los caballos que llegan al grado 4, pero hay, ¿ya? Y esos caballos obviamente tienen un peor diagnóstico deportivo, porque son caballos que van a seguir reventando en alguna u otra medida. O sea, nosotros podemos controlar que no llegue al 4, probablemente llegar al 3, ¿ya? Entonces, podemos salgar constantemente. Tratamiento no existe como tal contra la hemorragia pulmonar. Después que el caballo revienta, lo que ustedes pueden hacer es, muchas veces se recomienda colocar antibióticos para evitar una neumonía bacteriana, porque la sangre obviamente es un caldo líquido. Ya, manejo del dolor, que el inflamatorio doloroso, pueden colocar AINES durante el primer y segundo día, pero no necesitan eso. Obviamente reposo, ¿ya? El tratamiento como tal para tratar la hemorragia pulmonar como enfermedad no existe, solamente sus consecuencias, ya voy a evitar. Pero sí existe la profilaxis, eso está comprobado y se utiliza la furosemida. ¿La furosemida? Muy bien, muy específico. ¿Ya? Y la dosis del caballo de 0,5 a 1 miligramos kilogramos. Ahora empezamos a agregar dosis ya. 4 horas antes de la carrera. Si ustedes lo colocan 24 horas antes, no sirve de nada. Si ustedes colocan 20 ml en un caballo, no sirve de nada. Van a estar perdiendo plata. Esa es la dosis, esta es la dosis 1. ¿Ya? Muchos creen que entre más furosemida le coloquemos al caballo, mejor va a ser. Y ya llega un punto que ya no tiene efecto y van a empezar a gastar dinero. ¿Ya? ¿No hay falla de la asociación? No. Lo que hace la furosemida es que baja la presión de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos sirve, ¿cierto?, para moderar un poquito la hipertensión pulmonar. Complicaciones es que nosotros, ¿cierto?, seguimos corriendo un caballo que tiene hemorragia pulmonar grave de 3 a 4, es que si tiene una fibrosis pulmonar,
venococlusiones, ya, es decir, las venas van a empezar a remodelarse, van a empezar a colapsarse, y al final el retiro de la vida deportiva de forma prematura del caballo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen un caballo que es grado 3, grado 4, prevención y descansos correspondientes. Ya no sirve de nada que los corren toda la semana, porque si no va a durar mucho. ¿Cuántas veces por día se le puede inyectar? ¿Ah? Todos los días, si lo voy a hacer por una semana para practicar o para evitar. Si voy a curar el caballo, ¿Ya? no sé, lo voy a entrenar una semana completa. La semana completa. Y parece que los entrenamientos generalmente no son de la misma intensidad que la carrera mesa. Ya. Entonces suelen quizás a veces no presentar hemorragia y los medios o el preparador no saben que son sangrables hasta que corren la carrera real. Y ahí recién, por todo el agitamiento, se ve cierto la peristalsis. Ahora, si tu caballo al entrenar sangra, claro, deberías ponerle expulsión para evitar el sangrado. Deberías si tu caballo sangra del curso de entrenamiento, no es ¿ya? Porque los entrenamientos generalmente son, hay entrenamientos que sí son de la misma intensidad, porque les miden el tiempo, el movimiento, todo eso, pero generalmente los otros entrenamientos son para mantener el tiempo global, ¿ya? No son de la misma intensidad. Bien, ¿dudas con? ¿Ya? Bien. Vamos entonces con el asma. Creo que en menor todavía se habla de RAO o de EPOS. De las enfermedades crónicas obstructivas pulmonares. Sí, pero en animales todavía no pasamos. O sea, si no pasamos. Bueno, antes el caballo se conocía como el RAO y el IAF, que el RAO es más crónico, que es una enfermedad obstructiva, y el IAF es la enfermedad inflamatoria del pulmón. ¿Ya? Actualmente se han unificado estos dos términos y se conoce como asma equino. ¿Ya? El asma equino leve es el antiguo IAF y el asma grave es el RAO. ¿Ya? El leve moderado puede ser transitorio, puede ser una crisis de mi paciente y que luego mi paciente se recupere totalmente y vuelva a tomar la normalidad, obviamente con el manejo y tratamiento adecuado, pero el asma grave o moderado es crónico. Ya mi caballo lo tiene y es así para siempre. Que yo tenga asma leve o moderado no significa necesariamente por eso que yo voy a terminar en RAO o asma grave. Si no lo cuido, sí, ¿ya? Pero no significa que, ya tiene asma leve, entonces sí o sí va a ser crónico. ¿Ya? Entonces, importante el manejo. El grave suele verse en caballos mayores de 7 años y el leve suele presentarse en caballos de cualquier edad. Y como decía, no es el antecesor, ¿cierto? Obligado. La etiopatogenia no está completamente definida todavía, pero sí tiene que ver con alergenos que podemos encontrarlo en el medio ambiente, como en la comida, en las camas, en polen, los ácaros, el polvo, etc. Ya, por lo tanto, parte del tratamiento del asma equino principalmente es el manejo que tengan con su caballo, ya sea a nivel de alimentación, a nivel de camas, de la ropa también, que a veces trae mucho ácaro, mucho polvo. Se postula que podría ser consecuencia de alguna enfermedad anterior. Por ejemplo, que le haya dado influenza equina y que haya terminado como consecuencia con asma. ¿Ya? Pero otros piensan que el asma, por ejemplo, puede derivar a que un caballo sea sangrador. Entonces, todavía no está bien definido qué es lo primero que sucede. El huevo o la gallina. ¿Ya? Todavía muy bien procesado. Y las principales interleuquinas que participan en esta patología son la 4 y 8 específicamente. Bien, aquí están los signos clínicos y hay una diferenciación entre el asma grave y el leve moderado. En donde más se diferencian es en la tos y en el esfuerzo respiratorio. ¿Ya? La tos en el asma leve moderado suele ser bastante intermitente, no la van a escuchar siempre, suele ser inducida, no sé,
cuando por ejemplo ustedes van y le dan la comida con un pasto que tiene mucha polvo, va a empezar a toser, versus el asma grave que está constantemente tosiendo, independiente de si está en el potrero, si ¿ya? Y el esfuerzo respiratorio en reposo se encuentra en el asma grave. Ya el asma, o sea, el caballo no está haciendo ningún tipo de esfuerzo, está ahí parado y aún así está con un esfuerzo respiratorio, con posición ortopnéica para poder ventilar mejor. ¿Ya? Versus el asma leve, que si ustedes obviamente ejercitan a su caballo o le hacen hacer un tipo de esfuerzo, ahí va a haber, ¿cierto?, un mayor esfuerzo respiratorio. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, también las sibilancias que podemos encontrar. Entonces, vamos a darle nombre a esto. Ya. Tenemos un videito del YouTube. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Mm? Ya. ¿Y qué más podemos ver en este caballo? Muy bien. ¿Ya? Esto entonces es el esfuerzo respiratorio. Un paciente, no sabemos obviamente si lo hicieron correr antes, pero puede ser un paciente que está ahí en reposo, tiene los oyeres completamente extendidos, tiene un poco de mucosidad también en la nariz, ¿ya? Y además tiene una respiración, ¿cierto?, como profunda, pero abdominal, ¿ya? O sea, es anormal, ¿ya? Bien. Y al igual que con la sangre, nosotros podemos calificar la cantidad de moco que nosotros vamos a encontrar, pero aquí va desde el 0 al 5, ¿ya? Cabe mencionar que algunos médicos también la sangre la clasifican del 0 al 5, pero yo no tengo idea cuál es la diferencia entre los. Como, creo que eso lo inventaron Para confundir. sí, para confundir. Pero siempre ha sido el 0 al 4, en este caso sirve el 0 al 5, ¿ya? Y aquí tiene que ver más que nada con la cantidad y también cómo se organiza el moco dentro de la tráquea. Entonces, el 1 vamos a encontrar gotitas pequeñas dentro de la tráquea. Después, el 2 vamos a encontrar gotitas que son más grandes, pero todavía, ¿cierto?, no confluyen entre sí, están recién al inicio de la tráquea. El 3 ahora van a empezar a formar charquitos. El 4 ya vamos a empezar, ¿cierto?, también a avanzar sobre la tráquea. Y ya el 5 es muy abundante y podemos ver ya que sale a través de la nariz, ¿ya? Que suele ser obviamente bilateral porque el problema viene del pulmón, ¿ya? Cuando vemos secreciones unilaterales, generalmente serían las altas y bilateral baja, ¿ya? Pero también podríamos encontrar bilaterales altas. Bien, entonces el primero tendríamos tirado línea gotitas, uno está acá, aquí ya sería como, sí, como entre 2 y 3. Como todavía están separados, pero aquí ya están como apareciendo. Y aquí, ¿cierto? Ya tenemos como un grado 4, y si estuviéramos viendo la nariz, probablemente ya lo tenemos. ¿Ya? Bien. Diagnósticos diferenciales, cualquier patología que me genere mucosidad, me genere esfuerzos respiratorios, me genere sibilancias, ya así que tenemos hartas. Ya, y como les decía, la hemorragia pulmonar también, porque puede presentarse ambas juntas, pero no se sabe cuál es producto de cuál. La ruta diagnóstica, podemos hacer la endoscopía, donde vamos a evaluar la presencia de moco, y podemos hacer también la citología. En este caso, ¿qué nos servirá más? ¿El lavado o el pan? Los dos los podemos usar, pero pensando en si es difuso o local. ¿Qué tenemos? ¿Lavado? ¿Lavado qué? Propuso lavado. El asma es difuso. Ya, a mí no me da asma solamente el flow. Me da asma el flow y flow. ¿Lo que voy a usar? ¿Ya? Podemos utilizar los dos acá porque igual va a caer en tráquea eventualmente, pero para un mejor diagnóstico debería ser claro. ¿Ya? Bien, entonces ahí están los rangos de referencia para que todos se lo lean con tranquilidad, pero el asma grave, ustedes lo van a ver a través de los que van a estar sobre 25, que deberían estar bajo el 5%, hasta más del 25%, acompañado también de los eosinofilos. ¿Ya?
En el caso de la patología clínica, es decir, el laboratorio, vamos a ver una anemia por inflamación. ¿Ya? ¿Por qué se genera? Por la privación del fierro. ¿Me habían escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿No? Sí, la anemia ferropénica. ¿Sí? ¿La anemia ferropénica? Ya, pero por inflamación. No. No lo he visto. Ya. Yo sé, o realmente sé que se escucha que las anemias del caballo son normo. ¿Has visto eso? ¿No? Igual. Para que no lo sé. Bueno, generalmente las anemias del caballo sí son normo, ¿ya? Pero no significa que no puedan avanzar a otro tipo de conformación. ¿Ya saben lo que es normo, cierto? Sí. Perfecto. Cuando ustedes tienen una anemia ferropénica, ¿ustedes a qué van a avanzar? ¿Cómo se va a presentar? El color se va a ver acá. ¿Ah? El color. En vez de ser normo, ¿cómo va a ser? O sea, micro, macro, hipo. Ya, Sí, crónica y el tamaño cómo está. Tamaño normal. Vamos a tener anemias micro y ya, eso ya estaba avanzado. Eso es raro en el caballo porque el caballo tiene grandes reservas de fierro, ya, para poder subir. Ahora, ¿qué pasa en las inflamaciones crónicas? Las inflamaciones crónicas inhiben la eritropoiesis y además inhiben la utilización de los eritrocitos del fierro. Ya, para producir eritrocitos yo necesito fierro y para producir leucocitos también. Por lo tanto, el cuerpo le da prioridad a mi línea de defensa por sobre, ¿cierto?, mi sangre, mis eritrocitos. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se genera una anemia ferroviaria. Bien, y la radiografía, patrón bronquio intersticial, ya en cualquiera de los lóbulos pulmonares. ¿Se acuerdan cuál era ese marco, cierto? Bien. Bien, tratamiento, y lo primero, lo primerísimo, es el manejo ambiental en sus pacientes. Ya no sirve de nada que ustedes den corticoides, bromexina, broncodilatadores, bla. Si ustedes no hacen un manejo ambiental, van a fracasar totalmente. Ya, por lo tanto, primero, manejo ambiental, ¿cómo qué? ¿Qué tienen ustedes? ¿Ya? Cambio de cama, bien. ¿Ya por qué lo cambiarían? ¿Qué harían con el alimento? Puede ser. Humedecerlo, muy bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si el dueño tiene plata? ¿Cómo decirle que compre? ¿Ah? Claro. Me refiero a la alimentación. ¿Qué podemos recomendar? ¿Se refiere a los jugos de sal? Sí, los pellets sirven bastante. Hay unos que son jugos de alfalfa, que también igual se remojan, pero son mucho mejor que el heno. Ya, si el dueño no tiene, ¿cierto?, la capacidad para comprar eso, porque son alimentos mucho más caros. Y el heno generalmente es un alimento muy seco, ya el 85% de su materia es seca. Como dice el compañero, hay que remojar. Ya lo lavamos, no mucho rato porque si no pierden muchas propiedades. Lo lavamos, le sacamos el polvo y se lo ofrecemos al caballo. El pasto siempre en el suelo, no colgado en mallas ni nada, porque el caballo al jalarlo va a soltar todo el polvo y directo hacia la nariz, ya, porque está con la cabeza en alto. El caballo, su tracto respiratorio en cuanto a los cilios es muy débil. Ya, por lo tanto, él necesita tener la cabeza recta o a la altura ¿cierto?, normal para poder botar sus secreciones. Usted le mantiene la cabeza en alto, todo mal. ¿Ya? Así que la comida. Bien, también, bien, el cambiar las camas, ¿cierto? Las orinas también pueden generar reacciones asmáticas. El caballo se cambia la cama con el caballo afuera, no con el caballo dentro. Yo saco mi caballo, lo amarro afuera, cambio mi cama, ¿ya? Las camas de paja tienen mucho polvo. Entonces, ¿qué cama podemos utilizar? ¿Qué otra cama hay de caballo? Ya, muy bien. La viruta o cartón picado también sirve, ya en caso de que no puedan conseguir viruta.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, obviamente la ropa del caballo, que no tenga mucho polvo, que esté limpia. Bien. Y acompañando eso, vamos a colocar estos fármacos. Estos fármacos es solo cuando el paciente está presentando crisis asmática. Es decir, en el asma leve o moderado, cuando está con su cuadro agudo, y en el grado, ¿cierto? Como es crónico, no es que vayamos a tener nuestro paciente toda la vida con estos tratamientos, ¿ya? Son tratamientos largos, generalmente duran 4 semanas, ¿ya? Pero es cuando el caballo está con simbología. Entonces, tenemos los corticoides, tenemos la dexametasona, ahí está la dosis, vamos agregando dosis, vamos a empezar a calcular, ¿ya? Y la prednisolona. ¿Qué es lo bueno de la prednisolona? Es que es vía oral, por lo tanto, ustedes, por ejemplo, pueden llegar al caballo, dar la primera dosis de dexametasona endovenosa para alcanzar un buen nivel de corticoides, y pueden dejar al propietario que lo haga por vía oral, ¿ya? Que va a ser mucho más fácil, obviamente, transferir al caballo. Tenemos los broncodilatadores como el clenbuterol, ya que son ¿no? Ahí. Bien. La dexametasona me dice 0.04, 0.1 Kilogramos. Ah, dice debería ser kilogramos. Endovenoso e intramuscular. Usted sabe las siglas del CDC. Bien, el clenbuterol entonces 0,8 microgramos, kilogramos, vía oral, un vez al día. Y en el caso extremo de que el caballo se la esté ahogando, colocan atropina, ¿ya? Solo en el caso extremo, si la vida de su paciente corre peligro, le colocan atropina. ¿Por qué no colocamos atropina? ¿Ya? ¿Pero qué pasa a nivel gastrointestinal? Elevado y genera cierto para el. ¿Ya? Por lo tanto, esto es solo en caso de emergencia. Ya no lo hagan porque también, olvídate. Bien. ¿Ah? Puede ser intramuscular o endovenoso. Ojalá endovenoso ya se ve mucho. Ya, pero si el caballo se está ahogando. Ya, pero ojalá endovenoso. Bien. Nebulizadores. ¿Saben lo que es un nebulizador, cierto? Sí. Ya, bien, perfecto. Tenemos corticoides como la fluticasona, que es bastante potente, o si no, como el albuterol broncodilatador. También de rescate es efecto muy cortito, por lo tanto hay que repetirlo cada 1 o 3 horas hasta que el paciente pueda volverse con una frecuencia respiratoria mucho más adecuada. Y el corticoide fluticasona, ese es para tratamientos más largos. Ya se lo pueden dejar las 4 semanas. ¿Utilizamos o no utilizamos un poco? Es que si está con la expectoración debería de aplicarle. Ya. Que depende de la cantidad, porque cuando son Bien. si tiene poco. Bien. Ahí depende netamente del criterio del médico. Ya, nosotros manejando el ambiente y dando los primeros fármacos, esos pocos deberían bajar prontamente. Ya, por lo tanto, no es necesario quizás dar promexina o mucolítico. Ya, manejando lo otro, las causas primarias, vamos a poder bajar el moco. Ahora, si el moco, ¿cierto?, está generando mucha incomodidad para el paciente, podemos aplicar mucolítico, pero no suele ser tan necesario. Entonces ya comenzamos entre la profilaxis, cambiar la cama a una que tiene menos polvo, cambiar el alimento, como está la foto ahí, que es el PEL, con los jugos de alfalfa, mejorar también la ventilación de las pesebreras, vamos a abrir, e idealmente, si se puede, mantener el caballo en poder. ¿Ya? Es la mejor terapia, obviamente, siempre y cuando el ambiente sea limpio. Si ustedes la tienen a la potrera y tienen un incendio al lado, mantienen el caballo. ¿Ya? Pensando que tienen el cielo azul y todo el estado, ojalá que se mantenga. Bien, hacemos break y esta es la última fotografía o seguimos de nuevo.
¿Sí? Ya. Bien. Entonces, neumonía bacteriana o pleuroneumonía. Esta enfermedad puede ser consecuencia de otras patologías, ya que me debiliten cierto, los ya debilitados o débiles cilios, los mucociliares que me permiten mantener el intestino inferior. Recordemos que el tracto superior está lleno de bacterias, tiene hongos, por lo tanto, cualquier patología que me pueda afectar, mi barrera mucociliar puede permitir que estos patógenos se vuelvan patógenos oportunistas y que me generen una infección. Por lo tanto, importante mantenerse este aparato mucociliar lo más intacto posible, pero pueden haber patologías como enfermedades virales o bacterianas que pueden estudiar y generar ciertas otras. Con el transporte prolongado con la cabeza arriba. Ya eso se conoce como neumonía por transporte. El caballo, como les decía, tiene una barrera mucociliar débil, por lo tanto, si ustedes mantienen la cabeza en alto, van a sentir las bacterias y todos los virus vayan hacia el pulmón, y esa barrera no puede contra ello, y finalmente se transforma en una neumonía bacteriana. ¿Ya? Así que el caballo cuando viaja tiene que ir con la cabeza normal, ¿cierto? Fisiológicamente como ellos la mantienen y con la posibilidad de bajar. Nunca con la cabeza en alto. Los agentes biológicos, todos estos podemos encontrarlos en normalidad en el tracto respiratorio superior del caballo, y entre ellos tenemos el Clostridium, que es un anaerobio, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante cuando ustedes piensen en una terapia antibiótica, coloquen positivos, negativos, anaerobios, para cubrir todo. Los signos clínicos que vamos a tener van a ser dos. Letal en nuestro paciente, generalmente es por la infección, por la fiebre, vamos a tener hiporexia por esta misma letargia. La fiebre por ser un proceso de infección inflamatorio, aumento del esfuerzo respiratorio y dolor pleural. Ustedes tocan la pleura cuando lo vayan a auscultar, el caballo puede hacerle el quite porque le va a doler. Ya, por lo tanto, ni se le ocurre hacer una percusión porque ahí el caballo le va a saltar por todos lados. Por lo tanto, el caballo lo que hace es optar por una posición ortopneica para abducir los codos y alejar los codos ciertos de la pelota, ya, para que no le vuele el tacto. Yo con esos caballos están muy activos. Bien, la ruta diagnóstica, recuerden siempre empezar con los signos clínicos y la anamnesis. Vamos a auscultar pulmón, ¿ya? ¿Cómo deberíamos escuchar pulmón en ese caso? Patológico, en la neumonía. Ya podríamos encontrar crépito. Sibilancia es más difícil porque sí, debería haber una broncoconstricción. Y no genera, o sea, no necesariamente va a existir. ¿Ya? Pero sí van a encontrar unos sonidos pulmonares mucho más tenues, como apagados. ¿Ya? Porque vamos a encontrar, ¿cierto?, esta pleura llena de líquido, por lo tanto va a ser mucho más complicado de escuchar, por ejemplo, el murmullo vesicular. ¿Ya? Ahora, en un caballo adulto es difícil escuchar el murmullo. Con esto no van a escuchar nada. ¿Ya? La ecografía torácica, que vamos a encontrar esto, ¿ya? En donde vamos a tener ciertas colas de cometa, vamos a tener bastante efusión, ¿ya? Esto de acá es un ligamento, igual que ese. Pero también vamos a encontrar que el pulmón está colapsado, ¿ya? Y esta imagen es lo mismo, colas de cometa, pulmón colapsado, mucha efusión, ¿ya? Podemos hacer también una radiografía. No nos va a aportar quizás tanta información como la ecografía, pero puede ser útil para ver si el pulmón ya está tomando, ¿cierto?, un patrón intersticial. Podemos hacer la prueba de la bolsa, la de reinhalación. Como les decía, los sonidos pulmonares se van a escuchar bastante atenuados, entonces con la prueba de la reinhalación nosotros podemos aumentar un poquito el sonido. ¿Saben qué consiste la prueba de la reinhalación? Lo conversamos, creo que la clase pasada. Sí. Lo que hacemos es con una bolsa cualquiera de basura, con cuidado obviamente, porque los caballos se asustan con todo. Vamos a colocarla sobre la nariz y la boca sin obstruir ninguna de las dos, ¿ya? Sobre todo la nariz, porque el caballo respira obligado por la nariz. Y vamos a obligar que el caballo empiece a respirar su propio aire.
¿Ya? Por lo tanto, se va a generar un acúmulo cierto de dióxido, por lo tanto el caballo cada vez va a empezar a respirar más rápido. ¿Ya? Hasta y ustedes van a ir auscultando a medida que se va haciendo eso. Entonces, va a llegar un momento, como al minuto, a los 2 minutos, que el caballo ya no les va a aguantar más la bolsa, ustedes se la sacan y el caballo va a hacer una inspiración profunda, así. Ya, que lo mismo igual ustedes van al médico y les dice, doctor, respire profundo, y ustedes hacen. Ya, eso es hacérselo al caballo de forma obligada para respirar profundo y ustedes van a lograr escuchar los sonidos pulmonares. ¿Ya? Esa es la idea de la prueba de la bolsa. Ustedes pueden hacerlo en caballos sanos también si quieren. Ahora, hay caballos que no aguantan nada la prueba de la bolsa porque obviamente ya están con un proceso disneico, por lo tanto, mucho cuidado en hacerlo en caballos que ya están con distrés respiratorio. No es necesario. Ya, pues solamente si se puede. Y un caballo sano debería volver a su frecuencia cardíaca más o menos a las 3-4 respiraciones posteriores que ustedes le sacan la bolsa. Si se demora más, es porque obviamente hay un compromiso pulmonar. ¿Ya? Bien, podemos hacer una toracocentesis. Esto nos va a servir tanto de forma diagnóstica como también de tratamiento. La toracocentesis también nos va a servir a drenar líquido del pulmón, de las pleuras, perdón, para poder aliviar las presiones. Pero con esta toracocentesis, la ruta diagnóstica nos va a servir para poder evaluar ese líquido y ver si es un líquido séptico, aséptico, si es un exudado, una efusión, un transudado, etc. ¿Ya? Por lo tanto, podemos medir proteínas, hacer citología y, si es necesario, enviar al cultivo para nosotros poder utilizar el antibiótico más adecuado en ese caso. Obviamente, mientras estamos esperando el cultivo, ¿qué hacemos? Antibiótico amplio espectro de primera línea, ¿ya? Siempre primera línea, después nos saltamos si no funciona. ¿Cuál es la de primera línea? Y Beni, Genta, metronidazol. Bien. Y podemos hacer cierto lavado traqueal para ver también si es que no podemos hacer la toracocentesis para ver qué tipo de bacterias tenemos. ¿Ya? La idea sería la toraco, porque va a estar todo el cultivo, pero si no se puede, lavado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya. Esta es una ecografía de un pulmón, ¿cierto? Con pleura. Esto es un ligamento que ahora no me acuerdo el nombre. Es como algo de cardio, diafragmático, algo así. No me acuerdo. Eso de ahí es un ligamento, ¿ya? Para que no se confundan con fibrina. Entonces, el pulmón flotando entre medio de todo este líquido. Aquí otro poquito de pulmón, ¿ya? Obviamente totalmente patológico, pulmón colapsado y realización de toracocentesis, donde se recupera, ¿cierto?, el líquido, ¿ya? Entonces, el líquido lo podemos llevar a cultivo para que sea analizado. Ay, no quiero hacer. Y también sirve para que nosotros alivianemos la presión en nuestro paciente. Entonces, tratamiento ya lo dijimos, antibióticos de amplio espectro, siempre primera línea, Kepa o amilacina, penicilina o Micron, ampicilina y fermias. Bien, colocamos antibióticos mientras esperamos el cultivo y cambiamos de antibióticos si es que es necesario, si es nuestra bacteria cierto resistente. Efectos secundarios de los antibióticos en el caballo. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dijo? Disbiosis. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con el sistema gastrointestinal cuando están dando antibióticos. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Los adultos son mucho más propensos que los potrillos. Los potrillos todavía tienen un sistema gastrointestinal muy gástrico, a diferencia de los adultos que es muy secal. ¿Ya? Por eso se ven más afectados que los potrillos. Bien, hacemos la toracocentesis, vamos a hacer un drenaje para liberar cierta presión de los pulmones, vamos a lavar y a medida que nosotros hacemos eso, tenemos que cortar fluido. Si bien ese fluido está fuera de los vasos sanguíneos, el fluido que está dentro del cuerpo del caballo. Entonces, si usted saca todo ese fluido, lo van a deshidratar. Entonces, tenemos que reponer a medida que vamos a hacer. ¿Ya? Importante eso, que no se lo olvide.
Y el lavado de las pleuras es muy importante porque entre más nosotros coloquemos líquido, más vamos a diluir toda esa mugre que esté allá. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a disolver ese caldo de cultivo y va a ser mucho más fácil manejar. AINES, en el caso de que sea necesario, no vamos a dar excesivo, que el paciente ¿cierto? Tiene dolor pleural, tiene fiebre, por lo tanto, colocamos AINES. ¿Cómo ven? Leche, en la zona, Ajá. ¿ya? Y tenemos que evaluar en un paciente antes de colocar este tipo de antibióticos, este tipo de fármacos, o por ejemplo cuando colocamos. ¿Qué tenemos que evaluar antes de iniciar una terapia con gentamicina o con algún AINES? ¿Ya? Vamos a bien. Perfil clínico. Ya, yo voy a ver el perfil clínico. Sí, sí, ya. Hay antiinflamatorios que no se pueden dar. ¿Cómo? Hay antiinflamatorios que no se pueden dar. Ninguno debería aplicarse en pacientes renal aguda. Todos son nefrotóxicos, unos más que otros, pero no son igual. ¿Ya? Por lo tanto, importante la fluidoterapia, si el paciente tiene sintomatología azotemias prerenales, fluido, para nosotros colocar los fármacos que son nefrotóxicos, ¿ya? Y necesarios. Y por último, de ser necesario, intervención quirúrgica sería la extirpación del tejido necrótico. ¿Ya? Eso es en última instancia. Hay pulmones, no cuando está necrótico obviamente, pero hay pulmones que en apariencia se ven como que ya no tuvieran vuelta atrás, pero cuando el cabello se recupera, ese pulmón vuelve a ser funcional. Por lo tanto, eso es en última instancia, ya para no cortar tejidos que en realidad no la necesario extraer. Y las complicaciones pueden ser neumotórax, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos la toracocentesis o cuando el cirujano abra tórax para hacer la extirpación, va a entrar aire, por lo tanto podemos tener un neumotórax y mayor dificultad respiratoria en nuestro paciente, mayor colapso pulmonar. Abscesos pulmonares, que se empieza a consolidar esto y se tienen abscesos, lo cual va a ser mucho más difícil la acción de mis antibióticos porque existe una cápsula que me va a estar protegiendo todas estas bacterias. Adherencias, porque va a empezar a existir fibrina debido a la inflamación, por lo tanto hay veces que también se postula colocar heparina para evitar la formación de esta fibrina. Fístulas broncopleurales, ya que se rompa cierto el pulmón y genera también neumotórax, y laminitis. Ojo con eso, la laminitis, si bien la vamos a ver adelante, tienen que tenerla aquí en la cabeza cada vez que uno hable de complicaciones de una patología que sea sistémica. ¿Ya? Porque la laminitis puede ser una laminitis endocrina, obviamente en este caso, pero también puede ser laminitis por SIRS o por endotoxina. ¿Te acuerdas lo que es el SIRS? Inflamatorio. Inflamatorio sistémico. ¿Ya? Bien, eso si no se trata termina en un MOTS, que es una insuficiencia multiorgánica, y por lo tanto con la muerte del paciente. Ya, y entre medio de eso se toca la ojo con eso, ¿ya? Y la laminitis es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en el caballo porque es muy complicada de manejar. Así que siempre evitarlo. Dígame. El CIRS lleva a un MOTS es la falla multiorgánica, MODS. Multi-Organic Dysfunction System. Y después se lleva a la muerte del paciente. Choque hipovolémico, choque glicémico, todo. Bien. Y aquí, ya, y aquí les dejo una tablita con los antibióticos que tenemos disponibles que podríamos usar. Y también los AINES, ¿no? Sí, los AINES para el manejo del dolor. ¿Ya? profe, yo la casi no sabía que era como de exclusivo uso. No. Las que son de exclusivo uso hospitalario son las como de tercera oportunidad, que son los
la los Benem, todo eso antibióticos, porque se utiliza bastante en medicina humana, entonces, obviamente andan con las asistenciales, debería ser solamente. Pero la vitacina no, la vitacina de hecho de primera línea. ¿Ya? Bien, ahora veamos otra clase. Ya, vaya. Estudien, clase a clase, no dejen para última. Vamos a empezar a agregar cálculos. Sí, los voy a mandar. Será necesario. Porque van a ser médicos. No quiero. Ese profe, yo dije, chao, profe, estén bien.